Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. La frontera de Colombia y Venezuela está que arde y puede explotar eventualmente en cualquier momento si Venezuela y particularmente su régimen, Maduro y compañía, mantienen esa presión asfixiante sobre el pueblo de Colombia, sobre los colombianos que están allí asentados, que están casados muchos de ellas y viceversa, con venezolanas o con venezolanos que tienen familia, hijos comunes y que han convivido durante muchos años, un par de décadas, 3 décadas, los dos pueblos con dificultades y con problemas temporales, pero que siempre han tenido una solución lo más racional posible. Ahora se ha presentado todo lo contrario, expulsión de 1.100 compatriotas, sobre todo del área de frontera, acusados de paramilitares, acusados de narcotráfico, y todos hemos visto en los canales de televisión y en las fotografías de los medios impresos qué clase de personas son, personas la mayoría muy humildes, muy pobres, muy trabajadores, se les ve la angustia realmente en sus rostros y en sus casas, y han sido tirados como perros a que pasen en la frontera común sin ninguna consideración de carácter humanitario. También han pasado entre 4 y 8.000 colombianos que estaban en distintas partes del interior del país, que están físicamente acorralados, muertos del miedo de que los puedan matar, de que los puedan meter a la cárcel, de que los puedan acusar de cualquier clase de delitos, pero la inmensa mayoría, yo diría que el 99% son gentes de bien que han tenido que ir a Venezuela a tratar de vivir en mejores condiciones, habiendo encontrado allí un auténtico infierno. Para analizar lo que sigue y para dónde va el régimen de Venezuela y cuál es la postura de Colombia y lo que hay que hacer, hemos invitado al doctor Román Ortiz, nos ha acompañado en otros programas, especializado en temas internacionales, en temas latinoamericanos, es español, nacionalizado en Colombia y lleva 20 años estudiando esta problemática. Ha sido profesor de los Andes, de la Universidad Militar. Bienvenido, Román. Bienvenido, muchas gracias, Darío. Ronald Rodríguez, él es rosarista, es politólogo, graduado en la Facultad de Ciencias Políticas, profesor en el tema que tiene que ver con Venezuela y en general con el área de América Latina. Bienvenido también. Gracias por la invitación. Y por supuesto a Gonzalo Hernández, javeriano, economista, tiene un magíster de la Javeriana, otro magíster de la Universidad de Massachusetts, pero fuera de eso, un doctorado en Massachusetts en el tema de economía. Inicialmente, Román, esto se salía de cualquier libreto, ¿no era previsible? O de cara a los comicios del mes de diciembre, donde pareciera que el gobierno tiene las de perder, a juzgar por la mayor parte de las encuestas en este momento, ¿había pensado usted que de pronto se desencadenara esto? Yo creo que había una tendencia que señalaba que en algún momento iba a haber un movimiento muy agresivo contra Colombia. Era difícil prever cuál era la forma exacta que este iba a tomar. Pero si uno mira las declaraciones que ha ido haciendo el régimen de Maduro durante tanto tiempo, lo cierto es que la retórica anticolombiana ha ido creciendo cada vez más. Cualquier cosa que pasa en Venezuela, inmediatamente Maduro sale a decir que la culpa es de Colombia, ¿verdad? Antes decía que Estados Unidos también, el imperio. De acuerdo, de acuerdo. Y normalmente junta a los dos, ¿no? Hay esa cosa que si no fuese por los efectos dramáticos que estamos viendo casi sonaría chistosa, que es la del complot Madrid, Miami, Bogotá. Washington y Bogotá. Exactamente. Entonces, eso se veía venir por ese lado. Por otro lado, la situación interna del régimen es muy difícil, precisamente porque hay unas elecciones en noviembre y esas elecciones, pues si se hiciesen de manera limpia, es absolutamente seguro que el régimen perdería las elecciones, dadas las condiciones económicas, la enorme inseguridad del país, etcétera. La escasez de productos de primera necesidad. La inflación altísima, más del 200%. Exactamente. Dicho esto, uno diría que además de sacar la imagen, el espantajo del enemigo externo que está haciendo Maduro, la otra estrategia asociada con esta ola anticolombiana es también, de alguna manera, crear unas condiciones donde las elecciones se puedan celebrar formalmente, pero sea imposible para la oposición jugar de una manera con alguna posibilidad de ganar. Claro, porque ha decretado el estado de emergencia, Así eso es. impide manifestaciones, concentraciones, y lo deja él como régimen único, y el que salga a protestar ya sabemos qué es lo que le puede pasar. Ahora, Ronald,
¿Para dónde va Maduro? Bueno, cuando uno revisa la esquizofrenia del gobierno venezolano, pues se encuentra que ellos tienen una visión de mundo bastante particular. Incluso el plan de la patria, que es el supuesto testamento político que les dejó el comandante eterno, señala a Colombia en diferentes partes, pero la señala primero la frontera como un elemento de seguridad. Ellos ven la frontera de Colombia como un elemento de seguridad. Y es claro, es su única frontera viva. Ellos tienen fronteras con diferentes países, incluso con Estados Unidos marítima. Pero la única frontera que tienen viva, por la cual intercambian mercancías, es precisamente la colombiana. Y recordemos que este plan habla de una transición al socialismo. Y los regímenes socialistas, para poder funcionar, se tienen que aislar, porque dentro de esa lógica de dar subsidios y demás, no pueden funcionar con una economía de libre mercado como la que nosotros tenemos. Y esto les molesta y les incomoda. Incluso cuando uno revisa este plan a detalle, también encuentra que hacen una alusión al tema fronterizo y a la delimitación fronteriza con Colombia. Y si vemos, pues en efecto, Venezuela durante lo que ha sido el último semestre ha empezado a interpretar la relación con Colombia, primero a partir del tema fronterizo, lo vimos hace 2 meses, y ahora a partir del tema de seguridad. Esto nos indica que los colombianos no sabemos, no interpretamos de forma adecuada, creemos que estamos compartiendo el espacio con un sistema democrático y no lo es así. Venezuela tiene un sistema que se está acercando cada vez a lo que los autores en ciencia política llaman un autoritarismo competitivo, donde formalmente se tienen herramientas democráticas, pero en la práctica se empiezan a utilizar herramientas a la vieja usanza de los autoritarismos en el mundo. Claro, entonces, esto se parece bastante a la Cuba de antes. Bueno, tampoco es que haya cambiado demasiado todavía el tema, a pesar de los acercamientos, reapertura de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Seguramente más adelante van a quitar todo lo que tiene que ver con el bloqueo, el embargo, etcétera, etcétera. Y por eso, esa fue la inteligencia de Cuba, haberse despegado de Venezuela cuando vio que la economía venezolana, doctor Gonzalo Hernández, estaba haciendo agua, como evidentemente está haciendo. ¿Qué datos confiables? Porque estadísticamente y desde el punto de vista oficial no se puede creer absolutamente ninguno de los números que maneja el régimen de Maduro. Ese es uno de los principales problemas para el diagnóstico de la situación económica de Venezuela. Sabemos de información que puede ser reconstruida a través de indicadores internacionales de Banco Mundial, de Fondo Monetario Internacional o, por ejemplo, de precios de petróleo, que es donde tal vez arranca el choque principal de un choque externo que afecta a las cuentas fiscales y demás cuentas económicas en Venezuela. Pero, por ejemplo, datos en inflación dejaron de reportarlos a partir de diciembre de 2014. Nos quedamos con la idea de una inflación cercana al 64% anual, pero ya estimaciones obtenidas a través de otros medios nos dicen, como decía usted, que podríamos tener una inflación de 200%, la más alta en el mundo en este momento. Entonces, eso dificulta bastante el análisis económico por parte de los economistas, pero la situación es tan dramática que tenemos algunos marcos teóricos que nos permiten entender muy bien los problemas, no en términos de las cuantías, pero sí en términos de las direcciones, hacia dónde va esta inflación. Es una espiral perverso, que esperamos que vaya a continuar porque el gobierno venezolano está utilizando la política monetaria para poder financiar su déficit fiscal. Ahora, uno se pregunta también, doctor Hernández, ¿hasta dónde puede resistir un régimen cuando de todas maneras la producción de barriles al día, según la OPEP, pues es de 2.400.000, 2.500.000? Venezuela llegó a producir 4,5 millones de barriles hace unos pocos años. Y cuando además los precios del petróleo se han caído en un 60%, se han vendido a $40 Es que recordemos que el pico se alcanzó con $140 por barril en el periodo reciente, antes de la recesión del año 2009, y ahora estamos hablando de un precio de barril de petróleo 42, por debajo de $40, ¿no? Pero es que además Venezuela no tiene ningún otro producto porque todo lo basan es en la exportación de hidrocarburos y con esos precios. Y ahí es donde diría yo que es el principal problema de la economía venezolana, que tuvo un boom favorable de términos de intercambio, es decir, de precios de exportaciones bastante alto en comparación al precio de sus importaciones, que no supo aprovechar. No fue utilizado para industrializar la economía venezolana, no fue utilizado para sustituir muchas de sus importaciones, sino que toda esa dependencia ahora se revierte y genera estos efectos negativos. Que encargó realmente Román en repartir ese dinero, Cuba, Bolivia, los negros de Harlem en la ciudad de Nueva York, Nicaragua, en fin, todos los amigos del régimen izquierdista de América Latina.
Así es. Yo creo que, de hecho, ese boom lo que hizo de alguna manera fue prolongar la vida de un sistema que era estructuralmente deficitario, estructuralmente inefectivo. Es decir, yo creo que eso es muy importante mencionarlo. El régimen chavista tal como estaba concebido, que básicamente era una maquinaria de entregar, de repartir con criterios políticos... Estado existencialista, exactamente, ¿no? De repartir con criterios políticos los beneficios del boom petrolero, era en sí mismo insostenible. Lo que pasa es que el boom de los precios del petróleo fue tan grande que lo que era una debacle absolutamente inevitable, pues se alargó, se extendió en el tiempo un poquito más. Ahora, dicho esto, a mí sí me gustaría poner un punto más, digamos, a discusión, y es que yo no tengo tan claro que esto vaya a provocar la caída de Maduro. No. No porque, digamos... Esto le debía haber servido incluso internamente, fomentando ese nacionalismo, claro, como han hecho en el pasado otras dictaduras, Pinochet, la Junta Militar Argentina, Franco en España, exactamente, en 3 casos. Exactamente. Yo creo que es importante señalar que primero el régimen tiene ciertas válvulas de escape, incluido, digamos, la salida de venezolanos que están emigrando de manera masiva fuera del país porque las condiciones de vida son cada vez más difíciles. Y por otra parte tiene un control muy fuerte sobre el aparato de seguridad que le permite, pues, hacer las cosas que está haciendo ahora contra la población colombiana en frontera. Y finalmente necesita para vivir aproximadamente unos 50.000 millones de dólares al año. De esos 50.000 millones, uno diría que con el barril a unos $50 puede tener unos 35.000 millones entrando por ese lado. Por otra parte, puede recibir algunos créditos de China. Maduro está ahorita... Ahora en Asia, precisamente, en Vietnam, efectivamente, China, probablemente pidiendo más plata para apalancar... Y sobre todo después del descubrimiento de yacimientos de gas. Exactamente. Entonces, eso le da otro punto. Tiene algunas cosas que vender, tiene algunas compañías que en los años buenos compró en Estados Unidos, en otras partes que también podría vender. Y hay otro punto más que me parece clave, y es que el narcotráfico está tan asociado al régimen, tan involucrado, el nivel de corrupción es tan alta, que uno debería de contar con esa plata que viene del narcotráfico como parte de los recursos que tiene el régimen a su disposición. Y es muy difícil calcular cuánto es eso, pero uno podría hablar perfectamente de 3.000 millones de dólares adicionales, 2.500, porque estamos hablando de narcotráfico en gran escala. Entonces, todo este conjunto de cosas hace que uno no pueda estar seguro de que la situación económica, que por otro lado es desesperada, vaya a conducir a un colapso del régimen, ¿verdad? Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional. 3 señores analistas para que entendamos qué es lo que está pasando entre Colombia y Venezuela. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional, la situación entre Colombia y Venezuela. A ver, doctor Ronald, hay varias hipótesis en este momento acerca de qué fue lo que le impulsó a Maduro, quizás antes de la cuenta, a tomar las decisiones unilaterales de cerrar la frontera con Colombia como la ha cerrado, expulsar colombianos, marcar los barrios de colombianos, destruir las viviendas, etcétera. La primera que tiene que ver con la situación interna que ustedes han descrito con detalle supremamente bien. La segunda, quizás su intención de suspender las elecciones, alegando razones de seguridad nacional del 6 de diciembre, porque ya está el estado de emergencia en buena parte de los estados fronterizos, que han sido los que más se han manifestado en su momento contra el régimen de Chávez, Táchira en particular. Allá empezó todo. Entonces, una manera de cobrar, pero al mismo tiempo, si la cosa Maduro la ve tan negra, dicen algunos, a ver usted qué opina, de pronto el tipo de decreto el estado de emergencia máxima en toda la nación y en consecuencia no hay elecciones, se aplazan de manera indiferida. ¿Será esa una de las posibilidades? Bueno, dentro del sistema político venezolano no se puede hacer, ¿no? Él, así tenga estado de excepción, no puede anular las elecciones. No ni con leyes habilitantes y cosas por el estilo. Pero, digamos, con el Consejo Nacional Electoral sí se han aplazado elecciones, porque por algunas cuestiones económicas o supuestamente por procedimiento no se podían efectuar en el momento determinado. Así que realmente no necesita... Pero bueno, empieza a aplazarlas. En este momento lo que uno puede ver es que realmente el problema que identifica Maduro es que él sabe que aparte del desastre económico en el que está Venezuela, el problema central de Venezuela, así no lo parezca, no es la economía, realmente es la seguridad. La seguridad de un sistema que durante años y en cabeza de Hugo Chávez perdió el monopolio de la fuerza,
le dio a actores en toda Venezuela, particularmente a los pasados círculos bolivarianos hoy colectivos, la potestad de manejar armas e incluso, ¿para qué? Supuestamente para defender la revolución. Hace un año los soltó los perros, les quitó el bozal y los puso en confrontación con la población que estaba participando en protestas en ese momento. Cuando quiso volver a reconvenirlos, volverles a poner el bozal, salido las manos. Ya no podía. Y empezó una serie de lógicas para tratar de acabar con la delincuencia, supuestamente en función del principio máximo que el Estado está absolutamente perdido en manos de la delincuencia. Lamentablemente para nosotros, esa delincuencia que es producto del paramilitarismo venezolano, y eso hay que dejarlo claro, él la cataloga como colombiano. Todas las OLP que se han llevado, estas operaciones para la liberación del pueblo que se han llevado en Caracas, entre los 200 detenidos aparecen 36, y de 36 extranjeros, y entre los 36 extranjeros unos colombianos, y dice, ah, mire, ahí están. Pero pues es que en el cine, en la televisión, en la academia, en todo lo que se hace en Venezuela, hay colombianos. Nuestra presencia ya es absolutamente natural, pues obviamente en la delincuencia también lamentablemente tenemos compatriotas. Lo que él hace es una lectura acomodaticia para decir que somos nosotros el factor desestabilizador y no reconocer que esa política con la cual supuestamente se iba a defender la revolución bolivariana llevó al país a que los venezolanos hoy se encierren en sus casas antes de las 8 de la noche. Claro, por el secuestro express, por el asalto callejero. Nadie va a los restaurantes ni a ningún sitio. Pero yo, a diferencia de Ronald, creo que la economía es fundamental. Sí está jugando un papel. Sí, juega un papel importante. Bueno, primero porque tengo que decirlo siendo economista, pero en segundo lugar porque hay incentivos perversos desde la autoridad monetaria que están generando muchos de los conflictos que se ven reflejados en la frontera. Voy a darles un ejemplo muy concreto. Este sistema de tipos de cambio múltiple que tiene Venezuela. 4 tipos de cambio. Para que los televidentes lo vean de forma más sencilla, pensemos en 2. En el oficial, que en este momento está en 6.3 bolívares por dólar, y el del mercado negro, que alcanza 735 bolívares por dólar. Esto genera un incentivo perverso para que algunas personas, y no solo estamos hablando de las personas del común, sino también empresarios y comerciantes, utilicen esa disparidad de tipos de cambio para tener contratos al tipo de cambio más bajo, obtener esos dólares y luego venderlos a un precio más alto. Eso ocurre y está, pues, obviamente es más difícil de documentar por la carencia de cifras en informes totalmente académicos, pero aparecen citados, por ejemplo, en trabajos de The New York Times acerca de cómo contratos por 1.8 millones de dólares en maquinaria de químicos permiten a ciertos comerciantes hacerse a dólares baratos para luego sacarlos a dólares altos. Ahora, hay una cosa contradictoria además de esto, y es que eso ha afectado también al gobierno de Venezuela. Creo que le dio la posibilidad a muchos grupos de la oposición de coordinarse a través de este incentivo perverso. Eso está destruyendo la economía venezolana. Si ellos no tienen un sistema más simplificado, que juegue mejor con las reglas de mercado, no van a tener salida. Ahora, déjame que me coloque en algún punto intermedio entre ustedes dos. Yo creo que el factor económico es fundamental en el mediano plazo, digamos, y crea un escenario pues, muy complicado, liquida la legitimidad del régimen, le impide seguir comprando de alguna manera elecciones, que es lo que ha hecho en todos estos años. Pero sí creo que el tema de seguridad es crítico en términos de la necesidad de la gente y la posible salida que tenga esto políticamente. Es decir, déjenme que mencione un par de cifras. Número 1, Venezuela en este momento, según el Observatorio Venezolano de Seguridad, tiene 82 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esa es una cifra que Colombia, ni siquiera en los peores momentos... 27. Exacto, pero ni siquiera en los peores momentos de violencia... 32, 33. Nunca llegó a esa cifra, efectivamente. Por el otro lado, Caracas en particular está en este momento teniendo una cifra que oscila entre los 130 a 140 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso la convierte en la ciudad más peligrosa de América Latina, solamente en competencia con San Pedro de Sula en Honduras, que tiene unos niveles de violencia muy altos por el tema de las maras, el crimen organizado, etc. Con esas circunstancias y con un aparato de seguridad completamente corrompido, lo que la gente más humilde está pidiendo, lo que está realmente erosionando la base más elemental del chavismo, la base social más elemental, es la violencia. Y eso puede terminar desembocando en una salida
más autoritaria de la que tenemos ahorita. Con Diosdado Cabello, de pronto, en un momento determinado, si llegara a caer eventualmente. Sí, es Maduro. decir, una opción es que Maduro sea una ficha de recambio, que se queme como un fusible y pase a ser ocupado la posición, digamos, la cúpula del Estado por una junta o por el propio Diosdado Cabello. Otra opción es que de alguna manera Maduro se ponga al frente de la manifestación y entonces él sea el que, de hecho lo está haciendo con las operaciones estas contra el crimen organizado, que es solamente contra ciertos criminales, porque los otros criminales trabajan con el Estado y a esos no se les toca, ¿no? Pero digamos, se ponga al frente de esa reacción para supuestamente tratar de manejar la situación de orden público. Pero yo sí creo que vamos derechos a una radicalización del régimen, y lo que está pasando en la frontera con los colombianos es el mejor ejemplo de eso. Cada vez más extremo, cada vez más radical, cada vez más violento. ¿Qué decir, por ejemplo, de la corrupción y de los militares como casta privilegiada, que han recibido los más altos salarios? Se habla mucho de comisiones en la adquisición de armamento en los mercados internacionales, más el narcotráfico. ¿Eso hasta dónde realmente un país puede llegar a aguantar esto? Bueno, este es un caso parangónico en Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela no era un país de nepotismos, Venezuela no era un país de familias enquistadas en el poder. De hecho, la mayoría de sus presidentes fueron bastante austeros y murieron en condiciones bastante austeras, pero ahora vemos unas familias que están absolutamente empoderadas en Venezuela, la familia de Diosdado Cabello, que no tiene un solo cargo, que tienen una red dentro del Estado, la familia de Maduro, que también tiene una red dentro del Estado, y la familia del difunto Chávez, todos aferrados al poder, aferrados a los negocios que consiguen gracias a la gestión de este poder, y que obviamente han llevado a Venezuela a una situación que nunca antes habían vivido. En Venezuela llegó a tener dentro de su sistema democrático una lógica de partidos muy sólida. Que se corrompieron también y fueron los que permitieron la entrada del chavismo. Los ciudadanos tramitaban a través del partido sus demandas. Hoy no, hoy las tramitan es a través de estos caciques políticos, y esto ha hecho que incluso el establecimiento militar, que siempre ha jugado un papel fundamental en Venezuela y que se creía en el fiel de la balanza, ahora jueguen de manos del mejor postor. Y muchas veces aceptan la corrupción como parte de su formación. Hay que decir que hay sectores al interior del ejército que se resisten a ello y que incluso están tratando de frenar un poco al gobierno, y cuando el gobierno pierde o por lo menos no maquilla las cosas, llaman al orden. De hecho, pues recordemos el caso de Rodríguez Torres, que es uno de los que enfrenta precisamente a los colectivos desbocados y hace una serie de acciones que dan de baja a uno de los grandes líderes de estos colectivos, pero el gobierno después prescinde de él. Hoy se está empezando a presentar, o se empieza él a presentar como dentro de la rama del ejército venezolano, como uno de los hombres que puede llamar hacia la reinstitucionalización. Sobra decir que este también gritaba socialismo, patria o muerte. Muy bien, vamos a comerciales, a un corte muy rápido, y regresamos en el último segmento de Entérate de Caracol Internacional. A estas alturas, y después de haber visto esta radiografía que nos pinta realmente cuál es la situación interna de Venezuela, con interpretaciones complementarias de parte de nuestros invitados, uno se pregunta, ¿esto tiene salida? ¿La crisis va para largo? O sea, esto no se acaba, pues, ahora que regrese el señor Maduro de su gira. Al contrario, se va a endurecer, ¿cree usted? Se va a endurecer. Tanto se va a complicar la situación económica como también la situación política y de salida. ¿Colombia va a seguir siendo agredida? Sí, yo creo que el factor estructural de la economía venezolana va a seguir mostrando fragilidad. Creo que siempre ha sido una economía rentista, es decir, poco productiva. Lo fue antes enfocándose al extractivismo, en el caso del petróleo, y ahora lo es porque el mismo gobierno está creando rentas. Me refiero a actividades que no producen nada, sino que con una simple comercialización se pueden obtener ganancias, como es el caso del juego con el mercado cambiario. Ese es un caso claro. Ya vemos que hay una gran disparidad entre el dólar oficial de la economía venezolana y el dólar del mercado negro. Esto ya es un síntoma de expectativas de devaluación en la economía venezolana. Es un síntoma de las expectativas de que el gobierno venezolano continuará haciendo emisiones muy grandes de dinero para poder financiar su déficit. Para darles una idea, mientras en Colombia una tasa de crecimiento anual de los saldos nominales de dinero, es decir, de la cantidad de dinero que circula en la economía colombiana, puede ser del 13 o 12% en el último año, en la economía venezolana es cerca del 70%. Entonces, este es el círculo vicioso en el que el gobierno venezolano utiliza mayor emisión de dinero para pagar sus obligaciones,
por ejemplo, salarios o para pagar gastos de funcionamiento, pero después cuando suben los precios va a tener que emitir más y más y más y eso ocasiona una mayor subida de los precios. Eso rompe cualquier sistema y cualquier ordenamiento. Ahora, también se había mencionado, Román, como una posible explicación, hasta donde se tenga, de la salida de Maduro, el hecho de que hubo dos extradiciones por parte del gobierno de Colombia a los Estados Unidos de personas narcotraficantes confesos que quieren colaborar con el gobierno de los Estados Unidos y cantar lo que saben, las implicaciones de los narcotraficantes colombianos, venezolanos, internacionales, con militares y con regímenes del alto poder. ¿Será esta también una posibilidad? Bueno, no cabe la menor duda de que probablemente esas extradiciones no les ha gustado mucho a la cúpula del régimen chavista, pero yo creo que las razones para esta tensión son mucho más profundas. Tiene que ver fundamentalmente con que necesitan amarrar todavía más el poder frente a una oposición que tiene posibilidades políticas y una situación económica que, como mencionaba mi colega, va cada vez peor. Entonces, en esas circunstancias, la única hoja de ruta es la radicalización, porque la reforma está cerrada por dos razones. La primera, porque los sujetos que estaban dentro del régimen dispuestos a hablar de alguna manera de alguna clase de ajuste económico han sido apartados del poder automáticamente y han sido marginados. Y por el otro lado, porque en realidad lo que está sucediendo es que la cúpula del chavismo está recibiendo unos inmensos beneficios económicos por tener el control del Estado de esa manera. La economía no funciona salvo para los chavistas que se están enriqueciendo, ¿verdad? Muy bien, Ronald Rodríguez, ¿y entonces qué sigue en este panorama? Bueno, yo parto de que el presidente Maduro va a mantener una relación tensa con Colombia. Habló de llegará a una provocación militar, No, habló de buscar un personaje en América Latina que pudiese revisar la situación de frontera, la cual sí es lamentable, tanto del lado venezolano, y yo creería más del lado venezolano que incluso del lado colombiano, aunque el lado colombiano no se le queda atrás. Hay actores de delincuencia incluso más peligrosos que el propio narcotráfico. Creo que es que las bandas criminales se han adueñado de una cosa que es muchísimo más rentable que el narcotráfico, que es el contrabando, y particularmente el contrabando de gasolina, que arroja unas ganancias brutales. El presidente Maduro va a mantener una posición fuerte hacia Colombia. Miremos cómo manejan ese discurso. Hablan de una nueva frontera. Lo que debería preguntar nuestro presidente es ¿qué significa nueva frontera? ¿Qué entienden ellos por nueva frontera y hacia dónde van? Porque todo parece indicar que están dispuestos a mantener la frontera cerrada por lo menos lo que queda del año, a pesar de la situación humanitaria que esto significa para cucuteños, que para ellos pasar la frontera no es pasar la frontera, es cambiar de calle, es simplemente ir a seguir teniendo su vida, igual para los venezolanos. Habrá que ver el costo político que esto tiene para el gobierno precisamente ahí. Pues muchas gracias a los tres. Podríamos quedarnos aquí hablando largas horas y seguramente será objeto de muchos programas, porque este problema de Venezuela contra Colombia, contra nuestros compatriotas que están del otro lado, va para largo. Estamos en el mes, ya estamos terminando agosto, empezando septiembre, el día de mañana. Vaya usted a saber que en octubre, no, en noviembre tampoco, en diciembre tampoco, de pronto afloja un poco la cincha a finalizar el año, comenzar el otro periodo, pero esto va a tener unos desenlaces increíbles y muchos dolores de cabeza. Don Román Ortiz, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Darío. Ronald también, Ronald Rodríguez y Gonzalo Hernández. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a nuestros capítulos todos completicos. Los espero como siempre la próxima semana.